Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 22 de junio de 2025 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo. Ayer no pudimos tener contraportada porque estuve toda la semana fuera. Bueno, ya os lo expliqué en el vídeo de la contrahistoria de ayer, vídeo audio de la contrahistoria de ayer, que lo hice con Yayo Balbás. Tuve que correr literalmente la programación y llevarme la contrahistoria un día más tarde, llevármela el sábado porque antes no había podido hacerla. Así que nada, tuve que sacrificar la contraportada. Ha sido una semana, la verdad, liada pero muy intensa. Primero estuve en Murcia dando una charla para la Cámara de Comercio. Fue una invitación de la agencia Portavoz, que es una gente de Murcia magnífica. Me trataron, bueno, no os podéis imaginar lo bien que estuve esos 2 días, casi 3 en Murcia. Y luego me fui a Toledo, donde estuve participando pues en un viaje que organizó Cinta Crae. Subí ayer el vídeo del Corpus, lo subí a mi canal de YouTube por si le queréis echar un vistazo. Cinta nos organizó un viaje muy completo, muy toledano. Primero estuvimos en el Corpus y luego nos fuimos a los toros, a la corrida del Corpus, que es la más famosa y la más popular de Toledo. Bueno, tiene lógica porque el Corpus Christi en Toledo pues es la fiesta mayor, la fiesta más importante de la ciudad. Yo no lo había visto nunca, jamás, sabía que existía y la verdad es que me gustó muchísimo. Creo que a cualquiera es un verdadero espectáculo. Luego lo de los toros por la tarde, pues hacía ya un montón de años que no iba a los toros, quizá 15 años, una cosa así, pero eso sí, había 2 primerísimos espadas. Estaba Morante de la Puebla, que es un torero que está muy de moda ahora, y luego venía Roca Rey, y había un torero también toledano que iba el tercero en el cartel, pero no recuerdo su nombre. No entiendo yo de toros, así que nada puedo decir. No sé si la corrida fue buena, mala o regular, a pesar de que uno de los participantes en el viaje, un tipo estupendo llamado Pedro, me estuvo informando y explicándome la corrida. Pero yo para las cosas taurinas soy duro, muy duro de entendederas. Es algo que no me termina de entrar. Así que nada, disfruté la corrida, por supuesto, no tanto de la música taurina, lo comentaba en Twitter, un tuit que ocasionó muchísima polémica. Es algo que se deberían replantear los taurinos, porque semejante espectáculo visual que no venga acompañado de un espectáculo auditivo, pues no tiene perdón de Dios. Pero en fin, después de contaros así muy por encima esta semana, que me ha costado algunas contracrónicas y la contraportada de este sábado, vamos a pasar a la contrarréplica, la del domingo, que ya sabéis que no me gusta nada sacrificarla, todo lo contrario. Bueno, si queréis enviar vuestras notas de voz, os voy a dar el número, es el 690-827909. Los que estéis escuchando esto a través de YouTube ya sabéis que lo tenéis abajo, no hace falta más que miréis a la izquierda, esquina inferior izquierda, y veréis el número. Lo muestro durante toda la semana, así que ya voy a ir quitando este recordatorio que hago los sábados y los domingos, pero por si acaso. Bien, traigo varios temas, a ver si me entran como mínimo 4 o 5 mejor que 4, porque tengo muchas notas de voz pendientes y ya sabéis que me gusta sacarlas todas. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Benito, que nos habla de un tema. Es un tema que comentamos por encima, eso sí, hace unos meses aquí en la contrarréplica, creo que a finales del año pasado, principios de este año. El suicidio de Rafael Escobedo, que fue el condenado por el asesinato de los marqueses de Urquijo. Ya va para 50 años. Y su relación, y eso es lo que lo trajo a la actualidad, con Fernando Grande Marlaska, no la de Rafael Escobedo, que creo que nunca se conocieron, pero sí la de su suicidio, ya que Grande Marlaska era el juez de Santoña en el momento en el que este hombre se suicidó. Don Fernando Grande Marlaska sabía, a ciencia cierta, sabía que eso no era un simple suicidio, la muerte de Rafi Escobedo. O le ayudaron a suicidarse, o lo suicidaron. Eso lo sabía. Lo que ocurre es que, vaya usted a saber qué criterio, recibió el consejo de que si quería medrar en la carrera judicial, enviara el tema para arriba a la Audiencia Nacional y se olvidara del tema, para irlo quedando enterrado. El expediente, cuando lo tenía Fernando Grande Marlaska en sus manos,
ya medía 2 palmos de anchura. Casi 2 palmos, perdón, no vamos a exagerar. Un palmo completo de más de 25 centímetros, un palmo de mano grande, seguro. Y don Fernando sabía que no era limpio lo que ahí había pasado. Esto es, no puede ser que un preso que estaba sometido en el penal del Dueso en Santoña, que es probablemente es el penal de largas condenas en ese momento más grande de España, o uno de los más grandes, debía de haber tenido pues un preso de confianza al lado, etcétera, etcétera, pues para evitar pues estas tonterías. Pues no, de eso nada, y Rafi apareció colgado. Dicen que colgado, pero luego el cadáver fue descendido, descolgado, lavado, vestido, etcétera, etcétera, para cuando llegara su señoría a levantar el cadáver. Además, su señoría no es tonto y dice, la Guardia Civil sabe que esto no se hace, que el levantamiento de cadáver no se hace así. Esto, con lo cual alguna orden superior tuvo que haber para que alguien hiciera esto. ¿Dónde va? Dirección de la cárcel, dirección de la Guardia Civil, comandancia, etcétera, etcétera. Vaya usted a saber, y Fernando no lo sabía. Lo que sí supo por quien le había formado o por algún asesor que él tenía para la carrera judicial fue que si quieres medrar en la carrera judicial, manda el tema para arriba a la Audiencia Nacional, que se autoentierre allí mismo, y así tendrás posibilidades de futuro. Creo que deberíamos antes de nada poner en contexto el caso este de Rafael Escobedo, que a los aficionados a la crónica negra o a los que tengan más de 50 años pues seguramente les suene. Bueno, ya 60, porque el asesinato de los marqueses de Urquijo fue hace, como he dicho antes, pues 45 años exactamente, el año día 1 de agosto, si mal no recuerdo. Yo este es un tema que cuando hacía periodismo de sucesos iba y venía siempre. Pues si mal no recuerdo, el 1 de agosto del año 1980. Bueno, pues ese día los marqueses de Urquijo fueron asesinados a tiros en su mansión de Somosaguas. Somosaguas es una urbanización muy selecta que está en el noroeste de Madrid. Bueno, el caso generó muchísima atención mediática en aquel entonces, pues por la clase social de las víctimas, que eran marqueses y que además eran banqueros, y sobre todo, y esto es lo más importante, por las circunstancias misteriosas del crimen. Se acusó finalmente a Rafael Escobedo, que era yerno de los marqueses, estaba casado con Miriam de la Sierra, que era la hija de las víctimas, y fue el principal sospechoso. El juicio fue muy seguido en su momento, le condenaron a más de 50 años de prisión, muchísimo, por el doble asesinato, aunque Rafael Escobedo siempre reclamó su inocencia. Bueno, la cuestión es que, y la clave de esta historia, es que la sentencia condenatoria señaló de manera explícita que actuó solo o en compañía de otros. De ahí que el en compañía de otros quedase ya atado, grabado a fuego encima de este crimen. Esto evidentemente dejaba abierta la posibilidad de cómplices. Pero las pruebas eran problemáticas. Tenían una confesión que estaba firmada por Escobedo al principio, nada más detenerle. Él aseguró que había sido obtenida esa confesión bajo presión, y además esa propia confesión creo que desapareció, y luego había otra serie de pruebas como la pistola del crimen, en fin, una serie de pruebas de cargo circunstanciales que o se perdieron o nunca se encontraron. Bueno, la cuestión es que al hombre este lo metieron en la cárcel, llegó a hacerse tremendamente popular. Yo recuerdo de niño, que yo fui niño en los años 80, recuerdo que estaba continuamente en televisión y salían los periódicos, las revistas, etcétera. Bueno, recuerdo además a mis padres oír hablar de este tema, como lo hablaban todos los adultos de la época. Bueno, la cuestión es que en 1988, es decir, 8 años después del crimen, Escobedo, que estaba cumpliendo su condena, fue encontrado ahorcado con una sábana en su celda de la prisión del Dueso. El Dueso está en Santoña, al lado de Santoña, en Cantabria. Bueno, oficialmente su muerte fue declarada como un suicidio. Se encuentra un preso muerto con una sábana anudada al cuello dentro de la celda. Pero empezaron a aparecer especulaciones sobre un posible suicidio asistido, un homicidio, debido a una serie de irregularidades en el caso. Desaparecieron las pruebas, no había
motivo claro por el cual se había suicidado, a pesar de que él lo había dicho ya en alguna ocasión. Yo recuerdo, por ejemplo, bueno, no lo recuerdo haberlo visto porque de niño no veía esos programas, los veían mis padres, pero sí de haberlo leído más tarde. En el programa de Quintero, de Jesús Quintero, El Loco de la Colina, que tenía un programa en televisión que se dedicaba a hacer entrevistas en los márgenes de la sociedad, él ya había dicho, bueno, eso lo tenéis en YouTube, lo podéis encontrar, se le veía ya muy desmejorado. Esta última entrevista es del año 88, fumando sin parar, era drogadicto, diciendo que lo único que le quedaba era suicidarse. Bien, pues aquí el hombre se suicidó y aquí es donde entra el juez instructor de Santoña, que era Fernando Grande Marlaska, hoy ministro del Interior, y en aquel entonces, pues un juez recién salido. Tenía de la escuela de jueces, vamos, tenía creo que era 26 o 27 años, acaba de empezar su carrera, de hecho creo que fue su primer destino. Le tocó este caso pocos meses después del suicidio de Escobedo, y su tarea era investigar no el crimen de los marqueses de Urquijo, que eso ya estaba investigado y juzgado y sentenciado, sino las circunstancias de la muerte de Rafael Escobedo en la prisión. Hizo la investigación, concluyó esa investigación meses más tarde, y en el auto, pues Grande Marlaska afirmó que Escobedo había recibido ayuda para suicidarse. ¿En qué se basaba? Bueno, se basaba en que la puerta de su celda estaba abierta de par en par, vamos, lo que permitía el acceso a otras personas. Esto, claro, ante algo tan mediático, un tipo, en fin, famosísimo, que había dicho que se iba a suicidar, igual lo decía por decir y no tenía ninguna intención de suicidarse, pero en cambio otros sí que querían que se suicidase. La cuestión es que Grande Marlaska en aquella ocasión descartó la hipótesis del homicidio y sobreseyó la causa por falta de pruebas suficientes, pues para incriminar y procesar a alguien por auxilio o por inducción al suicidio. Bueno, este caso marcó los inicios de Grande Marlaska, la judicatura, y bueno, le dio cierta notoriedad mediática. En aquel momento, si buscamos en la hemeroteca, pues en los periódicos como El País o como la ABC, podremos encontrar su nombre, ya que la relevancia mediática del caso Urquijo era muy grande. De cualquier manera, el tema este del suicidio de Rafael Escobedo, o Rafi Escobedo, que era como se le conocía en los medios, ha hecho correr ríos de tinta, porque es un caso apasionante, bueno, que ha dado lugar a, creo que alguna película, incluso, bueno, desde alguna película yo la he visto, un telefilm de hace ya unos años. Dejo muchísimos interrogantes a los que os guste la criminología y la crónica negra y todas estas cosas. La historia de Rafael Escobedo, si no la conocéis, estudiárosla un poco porque os va a encantar. Tenemos la celda abierta, tenemos la falta de pruebas claras, tenemos la cantidad de irregularidades que se produjeron en la investigación del crimen de los marqueses de Urquijo. Bien, todo esto, como os podéis imaginar, alimentó todo tipo de teorías de la conspiración. Algunos, como el amigo de Escobedo, uno de sus amigos cuando estaba en la calle, claro, un tipo llamado Javier Anastasio, indicó que el crimen había sido cometido por un profesional. De hecho, si miráis las fotografías podéis encontrarlas en internet, fueron unos tiros limpios, vamos, que ahí no hubo, primero iban a matar al marido y después la mujer al parecer se despertó y también la mataron a ella. Y bueno, y que fue por negocios, no había ningún tipo de odio. Que eso también se barajó, un crimen pasional, ¿no? Un motivo pasional, un móvil pasional, porque Miriam de la Sierra y Rafael Escobedo, que se habían casado unos años antes, se habían divorciado o estaban divorciándose en ese momento. Y bueno, pues una de las razones que se esgrimían era que Rafael Escobedo había matado a sus suegros como venganza contra su mujer. La cuestión es que Anastasio dijo que no, que había intereses políticos, financieros detrás, ya que el Banco Urquijo, en aquel momento, el Banco Urquijo ya no existe, pero en aquel momento atravesaba problemas y había otros bancos más grandes que tenían intención de hacerse con la entidad. En aquella época, en torno a 1980, hubo una crisis bancaria bastante grande en España que luego se recrudeció con la expropiación de Rumasa. Bueno, yo recuerdo todavía en mi infancia que había muchos más bancos de los que hay ahora. Ahora se cuentan con los dedos de una mano y te sobran dedos, pero yo tenía 10 o 12 años y ojo, ya se había expropiado Rumasa y todo, es que había un montón de bancos, uno iba por Madrid, y los que tengáis mi edad lo recordaréis, y los que seáis más mayores que yo, pues no solo recordaréis los que yo recuerdo, sino unos cuantos más, porque a finales de los 70, a principios de los 80 se produjeron muchas fusiones. Bien, pues una de esas iba a ser la de Urquijo, y quizá estaba esto por detrás. De hecho, Anastasio fue imputado y le señalaron como posible coautor, es decir, en compañía de otros pudo haber sido Javier Anastasio, pero antes de que le trincasen huyó de España
Anduvo por Sudamérica y al final se terminó estableciendo en Argentina, la Patagonia, si mal no recuerdo. El hecho es que creo que sigue viviendo allí, aunque ya ha vuelto a España porque cualquier cargo contra él, el delito, vamos, en una palabra, prescribió pues hace ya un montón de tiempo. Claro, es que estamos hablando de algo que sucedió hace casi medio siglo. Creo que ya prescribió la cosa hace cosa de 15 años, una cosa así. Pero vamos, volviendo con Grande Marlaska. Recordemos, y esto es importante, que no es el Grande Marlaska que hoy conocemos, sino un pipiolo, un juez novato, 26, 27 años, a quien le cayó en un pueblo como Santoña, en el que, bueno, en principio nunca pasa nada, nada grave quiero decir, pues le cayó un caso complejo y de muchísima relevancia, sobre todo de tipo mediático. Así que su decisión de sobreseer la causa por falta de pruebas, pues, a ver, quizás sea comprensible. Levantó muchísima polémica, pero bueno, carecía de pruebas. Y seguramente, esto ya es una especulación mía, lo tomó como una patata caliente, que tan pronto como la tuvo en las manos, se la quitó en cuanto pudo, porque cuando un juez empieza su carrera, tiene mil maneras de complicarse la vida. Y vio que aquello le podía complicar muchísimo. Bien, vamos ahora con Jordi, que es de Tortosa y que vuelve con otro tema de los últimos meses, el del patriotismo y el nacionalismo. Lo que aborda Jordi es la dicotomía entre patria grande y patria chica. Quisiera hacer una pequeña aportación al respecto del debate del patriotismo y del nacionalismo y al hilo de lo que comentaba un contraescucha recientemente en relación al tema de las patrias grandes y las patrias chicas y que te pedía definir en una palabra, ¿no?, todo el tema. Y quisiera hacerle notar, al menos bajo mi humilde punto de vista, que el razonamiento que hace es correcto, pero parte de una premisa equivocada. Es decir, un nacionalista, hablando de sentimientos, no es que es una persona que denoste a su patria grande y prefiera a su patria chica, sino simplemente una persona para quien su patria grande es otra, diferente. Por lo tanto, su patria chica puede ser cualquier otra cosa distinta, como su pueblo, su manera de hablar, su forma dialectal, su comarca o, por decir algo, su equipo de fútbol. Estamos hablando de sentimientos y los sentimientos pues son tan variados como personas. Por tanto, decir, no, es que un nacionalista es una persona que denosta a su patria grande y prefiere su patria chica, yo considero que no sería correcto, bajo mi punto de vista. Por otro lado, desde el punto de vista de un patriota, a ver, yo te lo digo como residente en Cataluña. A ver, mi nacionalidad evidentemente es española, mi nacionalidad legal es española, pero aparte todos mis intereses están en el Estado, bueno, en España, es decir, yo trabajo, yo pago mis impuestos, declaro hasta el último céntimo, cumplo las leyes, intento hacer cosas buenas para la comunidad. En este sentido, desde el punto de vista, digamos, práctico, por mucho que yo internamente pueda pensar lo que yo quiera a nivel de opiniones, pero si miráramos desde el punto de vista legal, está claro, yo soy español, pero es que además, teniendo en cuenta lo que te comentaba antes, de intereses laborales, intereses profesionales, intereses de todo tipo, obligaciones fiscales cumplidas hasta el último céntimo, cumplimiento de la ley, vamos, prácticamente por las definiciones que estáis diciendo me definirían como patriota incluso, ¿no? Es decir, estamos hablando de unos temas bastante complejos y complicados. Una cosa es el tema del sentimiento y la otra cosa es el tema de legal. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Mira, yo os diría, lo más importante de todo es cumplir la ley y cumplir las reglas del juego. Y a partir de aquí, cada uno que se opine lo que quiera y, oye, todos tenemos nuestras aspiraciones en la vida, pues quien tenga unas aspiraciones de un tipo político, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Hay unas reglas marcadas al respecto, ¿de acuerdo? Bueno, Jordi, lo he comentado aquí en más de una ocasión. Nación no tenemos una, sino varias, porque el concepto de nación, ya lo he dicho en varias ocasiones, es muy vaporoso. Tanto como su definición, la recuerdo, porque es que me la he terminado aprendiendo en memoria. Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Así es como lo define la Real Academia. Y esas, a ver, estas naciones no se sienten. Es decir, no es algo que lo sienta, se tienen o no se tienen. A ver, yo no es que me sienta español, es que lo soy, al margen de lo que yo me sienta. ¿Por qué? Pues porque formo parte de un conjunto de personas que tienen un mismo origen, un mismo idioma y una tradición común. Pero tampoco es que me sienta hispano, es que lo soy. No es que me sienta europeo occidental, es que lo soy. Y si mañana me marchase a vivir a Japón, me casase con una japonesa y me aclimatase bien en el país y me quedase ya a vivir allí para los restos, aprendiese el idioma, su historia, su cultura, me pusiese un kimono, durmiese en un futón y todo encantado, bueno, pues
a la vuelta de un tiempo también sería japonés, pero sin perder todo lo anterior. La nacionalidad, no confundir con el pasaporte, eso sería algo así como estatidad o ciudadanía, no la concede un Estado. ¿La tienes o no la tienes? Se puede adquirir con el tiempo, eso sí, y voluntad de hacerlo. Al igual que adquirimos, las primeras las adquirimos de nuestros padres, que nos las traspasan, digamos. Bueno, pues nos traspasan el idioma, la religión, la cultura, etcétera, un montón de cosas, de pautas culturales. Pero podemos ir adquiriendo a lo largo de nuestra vida. En origen, el de nación es un concepto cultural, y así fue durante siglos, no político. Empezó a ser político cuando, en el siglo XIX, se crean los estados-nación, que fusionan ambas realidades, ignorando que el Estado es excluyente y monopolista, mientras que la nación es incluyente y diversa. Pero no nace del sentimiento, nace de hechos contrastables. Yo puedo decir que me siento ruso, o que me siento australiano, pero eso no significa que lo sea. Puedo incluso llenarme aquí el estudio de banderas de Australia y un mapa, y bueno, tratar de comer comida australiana en casa, si es que eso existe, no lo sé. Puedo decir que me siento ruso. Bueno, o no tener ni siquiera una pauta cultural rusa o australiana para decir que me lo siento. No lo soy, obviamente. Otra cosa es que si me mudo a Australia, y me paso allí el tiempo suficiente, pues seguro que lo terminaría siendo. Pero a la vez no dejaría de ser español, ni hispano, ni por supuesto madrileño. Las nacionalidades, como cualquier realidad cultural, conviven de forma armoniosa dentro de uno y, por supuesto, sin ningún tipo de fricciones. Las fricciones las crea el Estado, con ese concepto infame, que toda crítica se me queda corta, del Estado-nación. Vamos ahora con Felipe, que es de Chile y que nos trae otro de los temas estrella de la contrarréplica en los últimos meses. El tema este de si a los niños se les debe entregar un teléfono móvil y cuál es la edad idónea para hacerlo. Felipe nos hace una reflexión algo larga, pero muy interesante sobre este tema. Primero, bueno, te quería felicitar por tus programas. Los escucho diariamente a medida que estén disponibles y me entretienen mucho y me hacen pensar o me hacen ampliar también algunas veces mis propias creencias. Este audio te lo envío por la discusión que se abrió en la contrarréplica respecto a qué edad se le debe dar un celular, o aquí le decimos celular, un dispositivo móvil a los niños. Bueno, yo tengo dos hijas, tengo una niña de 13 años y otra de 6. Y bueno, quisiera opinar primero sobre el aspecto técnico, que para mí son el control parental en sí, que yo creo que es bastante bueno. Las herramientas de iOS y de Android dan un súper buen manejo de las aplicaciones, del tiempo. Hay una funcionalidad que es el downtime, que es cuando ya el teléfono se bloquea, ¿cierto?, en la noche y no quieres que tu hijo ya use el celular. Entonces, en general, creo que hay un muy buen control. Yo creo que cualquier papá o mamá debería utilizar estas herramientas. Pero la verdad es que creo que el aspecto de control parental es uno de los tantos temas que influyen en darle un teléfono a un niño. Y aquí un poco te quiero relatar mi experiencia. Yo creo que el primer tema es el aspecto de la ansiedad, que creo que tanto los niños como los papás y las mamás están viviendo en estos tiempos. Y eso es influenciado por las redes sociales, por las noticias, por todo lo que está pasando en el mundo y justamente por esta preocupación tan grande que hay de la exposición de los niños a información que algunas veces nosotros no queremos que se expongan. Y eso es un tema muy importante porque yo creo que independiente de cuán restrictivo sea el control parental, uno siempre va a estar con esa ansiedad y transfiriéndole también esa ansiedad al niño. Por otro lado, también creo que hay un trabajo bien fuerte personal de uno mismo como papá y de mamá de educación. Y si no nos educamos como papás respecto a lo que está pasando en las redes sociales o lo que está pasando con el uso del teléfono de ellos, también, ¿cierto?, vamos a fallar mucho inicialmente en poder tener una relación sana con el uso del dispositivo móvil. Y también hay otra cosa que es la expectativa que uno también tiene como papá y como mamá. Y aquí muchos papás y mamás creo que cambian muchas de sus creencias
antes de tener hijos, después de tener hijos y después de tener al hijo 5 o 10 años. Uno va teniendo nuevas posiciones respecto a temas y siempre es bueno chequear esa expectativa que uno tiene con el hijo respecto al uso del celular y conversarla también con el hijo o hija para que esté claro. Lo otro que también en nuestra experiencia ha sido que independiente de todas las restricciones que uno le pueda colocar a tus hijos, está también la influencia cultural y la influencia externa de sus amigos. Y nosotros esto lo hemos vivido, nosotros empezamos más o menos a aplicar control parental a los 10 años, 11 años por ahí, pero vemos que finalmente tienen su tiempo de dispositivo móvil, pero también cuando salen con sus amigos o están en la escuela, pasan otras cosas que están fuera del control de uno como papá o como mamá. Y eso también hay que tenerlo muy, muy claro, que pueden estar expuestos a más tiempo de dispositivo móvil, pueden estar incluso expuestos a ver otras cosas que uno no quiere ver. Y eso es importante también de entender de que los niños van a estar bypaseando también esas medidas. Y que independiente del tiempo que uno quiera el dispositivo móvil, van a estar expuestos a más cosas. Y por último, decir de que con el primer hijo o hija especialmente hay mucho de prueba y error. Y yo creo que es como cuando una persona, ¿cierto?, empieza a manejar o se empieza a acostumbrar a algo nuevo. Hay un periodo de mucha equivocación y de mucho error que uno como papá tiene que estar dispuesto a entender. Entonces van a haber momentos en donde el niño, independiente de que tenga control parental, se va a exceder con el tiempo, porque también él está aprendiendo. O sea, uno mismo como adulto le cuesta algunas veces controlar el tiempo de pantalla. Para los niños es mucho peor. Entonces va a haber un periodo, yo creo que son 1 o 2 años, en donde el niño va a estar acostumbrándose a todo eso. Y bueno, yendo ya un poco ya terminando y en particular respecto a la pregunta, yo creo que hay estudios que dicen de que más o menos a los 13 años ya existe como una especie de punto de no retorno respecto a la educación. Yo creo que a los 13 años, 14 años ya hay una reducción muy grande de la atención que los hijos le ponen a uno y creo que parte mucho de la educación desde los 10, 9 años respecto a esto, hablar constantemente con ellos porque ya después se empieza a ver mucho más mermada esa opción. Entonces, yo creo que en conclusión lo más importante es estar en constante conversación con los hijos, educarlos, educarse también uno mismo, actualizarse también uno mismo con los temas, con lo que está pasando en temas de política, de las leyes que se están creando. Trabajar uno también como papá la relación con el hijo de confianza para que tampoco exista ese problema. Y finalmente, bueno, hay que dejar ir y confiar en que esa persona va a tener, tu hijo o hija va a tener, ¿cierto?, el razonamiento para poder decidir eventualmente sobre su tiempo de uso en pantalla. Eso, disculpa por lo largo del audio, pero la verdad es que el tema da para mucho y son muchas las cosas que hay que discutir. Eso, muchas gracias. Pues Felipe, es una muy buena reflexión la que nos has hecho. En particular, me ha gustado mucho el recordatorio que que haces de que los niños tienen amigos, claro. Y es bueno que los tengan, mal. Hay de un niño si no tiene amigos. Debe tenerlos. Es bueno y necesario. Y los amigos tienen móviles, claro. A veces sin control parental alguno, porque no todos los padres tienen la misma, llamémosla, política con respecto a los teléfonos celulares o móviles de sus hijos. Los niños de nuestro tiempo, pues son niños de nuestro tiempo y les ha tocado criarse en este mundo. No pueden criarse en otro. No podemos meter a un niño de 10 o de 12 o de 8 años en una cápsula y tratar de criarlos como si en lugar de vivir en 2025 viviesen en 1985 o en 1995. No puede ser, por más que a nosotros nos parezca que en 1985 o 95 las cosas eran mejores. El mundo en el que viven es este, y el mundo que van a vivir en el futuro se parece más a este que al de 1985. Es decir, la infancia de nuestros hijos no es una repetición de la nuestra. El mundo ha cambiado, igual que la mía no fue una repetición de la infancia de mi padre. Fue de hecho bastante mejor porque me tocó vivir en un país rico, mientras que mi padre pues se crió en un país que acaba de salir de una guerra. Tenía la cantidad de problemas que tenía España en los años 40, pues no eran los que tenía en los años 80 o en esta época. Es decir, tiene unos desafíos, problemas y ventajas de este mundo, que son muchas. A ver, está claro
que por los móviles entran contenidos no apropiados para un niño de 8 o de 10 años. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero también entran contenidos contenidos muy buenos, de los que nosotros no pudimos disfrutar. Ya me hubiese gustado a mí, de verdad, tener acceso a la web, simplemente a la web. Tener acceso a la Wikipedia con esa edad, con 8 o 10 años. A Google Maps, con lo que me gustaba a mí la geografía con 10 años. Que me regalaban siempre por mi cumpleaños o por Navidades Atlas, mis padres. En serio, tenía la habitación llena de... Había una estantería en la que solo guardaba los atlas. Vamos, que luego no es extraño que estudiase geografía e historia. Bueno, no quiero ni pensarlo si hubiera tenido eso con 8 o 10 años. Lo hubiera tenido mucho más fácil, hubiera aprendido mucho más. Pero, bueno, pues me tocó ser niño en los años 80, como decía antes, no ahora. O, si nos venimos ya al momento más presente, hacer preguntas a ChatGPT o a Gemini. Yo siempre he sido muy preguntón, porque cuando no sé algo, pues lo pregunto, no descanso hasta que no encuentro una respuesta, además, a la pregunta que tengo. Cuando yo tenía 10 años, en los 80, pues todo lo que tenía a mi alcance era la enciclopedia de casa, que por suerte en casa de mis padres la había, los libros que tenían mis padres en casa, que por suerte de nuevo eran bastantes. Ojo, yo era un afortunado porque mi padre es muy aficionado a la lectura. Y los libros de texto del colegio. Otros niños ni siquiera tenían los libros, tantos libros en casa, porque sus padres no eran aficionados a la lectura. Bueno, también había radio, había televisión, había incluso vídeo en VHS y tal, pero no eran a la carta. Tú te sentabas y era lo que te ponían. Lo más que podías hacer era grabarte algo y ya está. Fuera. Ya luego fueron apareciendo, pues pero eso ya tendríamos que irnos a los años 90. Fueron apareciendo aquellas cadenas por satélite. Y no hay mucho más. Lo que ponían podía interesarte o no. Bien, hoy los niños tienen acceso ilimitado a cantidades ingentes de información. Y otra cosa importante, a la posibilidad de comunicarse entre ellos y comunicarse con sus padres. A los 13 o 14 años salía de casa para ir al cine y con 12 y recuerdo que tenía que quedar con mis amigos en una parada de metro, confiando en que fuesen puntuales, porque nos habíamos citado, pues igual el día antes, el viernes por la tarde, en la puerta del colegio, para quedar, qué sé yo, en el metro de Quevedo, para quedar allí a las 7 en punto, para luego ir a algún cine de la calle Fuencarral, no lo sé, o en la Gran Vía. Y podían presentarse o no. En el caso de que no se presentasen, pues esperamos 5 o 10 minutos y nos vamos, porque no hay manera de contactarle. Luego mis padres no se podían comunicar conmigo, salvo que yo les llamase por teléfono desde una cabina. Cosa casi peor, porque si andabas por ahí y llamabas a casa, significaba que había pasado algo grave. Entonces ya a tu madre le dabas el disgusto de la tarde, no podías llamar para tonterías. Y ellos, por supuesto, no te podían localizar. Es decir, en resumen, que es cierto que los móviles e Internet han traído cosas malas, pero las compensan con creces con la infinidad de cosas buenas que tienen. Mediante estos sistemas de control parental, que ya hablábamos en su momento, que están bastante bien y los incorporan todos los sistemas operativos de los móviles, tanto iOS como Android, pues no lo sé, creo que es más que suficiente, pero privarle a un chico de 10, de 12 años de una tecnología que es consustancial al mundo en el que viven, a mí me parecería un poco cruel. No tengo un niño de 10 o 12 años, pero si lo tuviesen me lo pensaría, obviamente, pero seguramente saldría por ahí, metiéndole los controles propios de cierto contenido y, por supuesto, asumiendo que existe el riesgo de que un amigo suyo tenga el móvil sin capar, digamos, sin control de parental ninguno. Bueno, es un riesgo. Cuando yo salía al cine con 13 años, pues había riesgos evidentes, claro, cuando andaba por Madrid, que me pillase un coche, que me robasen, pero mis padres asumían que tenía ya la edad suficiente como para andar por la ciudad y descubrirla un poco, y además aprender a no andar confiando de la gente, a mantenerme alejado de los líos, etcétera. Es decir, los niños no se pasa de la niñez a la edad adulta de golpe. Aunque la ley diga que es 18 años, pasas de ser un menor a un mayor de edad. Ya, pues una cuestión administrativa, pero pasamos de la niñez a ser hombres y mujeres de poco a poco. Es un proceso muy biológico, muy gradual. Así que esto de los móviles debería ir en el mismo sentido. Bien, seguimos con Sergio, que es de Argentina
y que tiene una consulta sobre fascismo y democracia, concretamente sobre si se debe o no se debe ilegalizar a partidos políticos de tipo fascista. Quería hacerte una consulta con respecto a tu última contrarréplica. Escuché la consulta sobre los partidos comunistas en democracia y la postura liberal, pero yo quería hacer una consulta en particular con esto. En un sistema liberal al 100%, ¿no deberían estar también las posturas como opción, las posturas de fascistas en ese caso? Porque yo al comunismo o a los distintos socialismos que se han dado en toda la tierra, los veo en su praxis de igual manera que a los fascismos. Y yo veo que los partidos fascistas están, o por lo menos los más extremos, como el nacionalsocialismo, están prohibidos. Bueno, por lo menos en Argentina se ha vetado el Partido Nuevo Orden Social y Patriótico, que es un partido neonazi. Sin embargo, el comunismo sigue estando vigente en todo el mundo como una opción válida en democracia. Sería como una inequidad, en mi forma de pensar, dejar en el juego democrático que puedan postularse partidos de izquierda, de extrema izquierda y no la extrema derecha. De hecho, tengo entendido que en Ucrania el comunismo está prohibido. Yo calculo que debe ser porque bueno, los estragos que hizo el comunismo con respecto al genocidio ucraniano, por ejemplo, ha hecho que allá se prohíba. Por eso también los países más de derecha del mundo están en el este europeo. Y al contrario, en Alemania está prohibido el nacionalsocialismo por justamente los estragos de ese partido político, de ese sistema en Alemania. Pero siempre me llamó la atención que en el mundo, en todo el mundo, los partidos socialistas o comunistas estén habilitados para participar y nadie se ruborice de ello. Sin embargo, no pasa así con los fascistas. Bueno, quería hacer esa consulta. Escucho siempre tu programa, me parece muy interesante este tema y bueno, saludos. Bueno, Sergio, yo personalmente no creo que ningún partido político deba ser ilegalizado por las ideas que defienden. La ilegalización de un partido político solo debería producirse si se descubre que ese partido no es más que una tapadera de otra cosa. No sé, de una organización militar, paramilitar, por ejemplo, o terrorista. La grandeza de la democracia liberal, una de las grandezas de la democracia liberal, es que da cabida a todas las voces que habitan en una sociedad y las pone a competir, siempre por supuesto bajo el imperio de la ley. Un partido fascista o comunista pueden llevar en su programa que en cuanto lleguen al poder pues instaurarán una dictadura, nunca la van a llamar así, pero bueno, lo llamarán régimen popular, democracia auténtica o lo que queramos, pero que van a cambiar el sistema político. Pero es que eso no debe de ser delito en ningún ordenamiento legal, al menos en ningún ordenamiento legal que se considere inspirado por ideas liberales. El delito no es tener esta o tal idea u otra idea. El delito es subvertir el orden legalmente constituido por la fuerza o saltándose las leyes desde el poder. Como recordaráis, no sé si esto llegó a Argentina, supongo que sí, como hicieron los independentistas catalanes en 2017, hace ya unos cuantos años. Las ideas, en definitiva, no delinquen. ¿Por qué no delinquen? Pues porque no pueden hacerlo. Simplemente, ¿no? Te arrojo una idea. ¿Qué daño me has hecho con la idea? No pueden delinquir una idea. Yo puedo expresar la idea que quiera. Y eso, bueno, pues como decimos en España, quien se pica ajos come. Si te molesta lo que he dicho, pues tápate los oídos o no me escuches. Pero igual que yo, puede algo a lo que diga alguien molestarme, pero pues eso, me molesta y ya está. A mí realmente lo que diga alguien, lo que diga cualquier persona, siempre que no sea evidentemente un insulto personal, pues no me molesta. Cada uno es libre de exponer sus propias ideas, porque el liberalismo, antes que un cuerpo de ideas, es, ya sabes, un talante, ¿no? Es cierto que el programa, por ejemplo, de un partido nacionalsocialista o fascista o comunista puede resultar ofensivo para la mayor parte de la población. Puede decir, no, pues en cuanto lleguemos al poder vamos a, qué sé yo, a echar a todos los inmigrantes, os vamos a expropiar la casa. Pues eso sí, claro, ofende. Dice, bueno, pues esta gente tan loca, pero
Claro, ofender no es o no debe ser, no debe constituir delito alguno. Respecto a Alemania, me consta que en Alemania está prohibido el partido nazi, por cuestiones históricas y, bueno, en países del este de Europa, como bien has dicho, Ucrania, pero no es el único. En Polonia, en las repúblicas bálticas, en Rumanía y en no sé cuántos más sucede lo mismo. En este caso con los comunistas y por idéntica razón. A ver, esto se puede llegar a entender por su historia, pero lo que lo entiendan no significa que lo comparta. De hecho, en Alemania lo que está prohibido terminantemente es la exhibición de esvásticas y de simbología nazi. También están prohibidos los partidos que promuevan ideologías totalitarias o antidemocráticas y los que promuevan la violencia. Para ilegalizar un partido de cualquier manera tiene que pasar por el Tribunal Constitucional, es decir, esto no te lo hace un juzgado de primera instancia. El hecho es que en Alemania hay partidos que promueven ideologías antidemocráticas y totalitarias y no se les ha ilegalizado. Bueno, ese es el caso del NPD, un partido, no sé si lo conocerás, pero que es indistinguible del partido nazi, en todo menos en el logotipo, que se cuidan muy mucho de no exhibir esvásticas ni nada por el estilo. Bueno, u otro, se llama Der Dritte Weg, el tercer camino, que es aún más radical. Son muy minoritarios y también muy radicales, pero no están prohibidos. Lo mismo sucede con partidos de extrema izquierda como el Partido Comunista Alemán, que en la posguerra la República Federal Alemana sí que se llegó a prohibir, pero luego ya con la reunificación se volvió a permitir. Al final, en Alemania solo terminan metiendo mano a los que promueven la violencia. Pero aunque estos partidos, aunque tengan esa intención, se cuidan muy mucho de decirlo por escrito, porque ya saben lo que les puede pasar. Al final, lo que sucede es que es muy fácil en una democracia liberal camuflarte y ajustar tus estatutos a la ley. Bueno, en España, por ejemplo. En España solo se ha ilegalizado a, bueno, creo que han sido 4 o 5 partidos, pero en esencia 2 partidos. Por un lado, Batasuna y todos sus hijos que salieron pues hará 20 años. A Batasuna la ilegalizaron, esto fue en 2002 o 2003, no por defender la independencia del País Vasco, que eso es perfectamente legal, sino porque quedó demostrado que formaban parte de la estructura de la ETA. De hecho, la propia ETA dirigía el partido. Lo que hicieron a partir de ahí sus miembros fue ir creando partidos, pues hablo de memoria, pero uno se llamaba Acción Nacionalista Vasca, NV, otro se llamaba, este era un nombre larguísimo, casi soviético, Partido Comunista de las Tierras Vascas, de estos nombres de partidos que no se te olvidan nunca, que fueron también ilegalizados, porque no eran más, los jueces entendieron que no eran más que una prolongación de Batasuna con otro nombre. El otro partido que se ilegalizó en España, hace ya muchos años de esto, fue el Partido Comunista de España reconstituido, porque, como sucedía con Batasuna, formaba parte de una organización terrorista, en este caso el Grapo. En esos casos, a mi juicio, la ilegalización estaba plenamente justificada, porque no se estaban ilegalizando ideas, sino métodos que propugnaban que para hacerse con el poder y desplegar su programa político tenían que valerse de la violencia. Y la violencia nunca debe de formar parte del debate o de... No tiene cabida en una democracia liberal la violencia. Lo que se tenga que arreglar, se tiene que arreglar con palabras, con debate, con elecciones, etcétera. Es decir, un país puede llegar a cambiar de sistema político, pero tiene que ser porque hay voluntad por debajo, es decir, porque el país ha decidido hacerse el harakiri, por ejemplo, pero no porque llegue un partido que dé un golpe de Estado o que, bueno, como en el caso del Grapo, el Partido Comunista de España reconstituido, pues se dedicaban a poner bombas y a matar a gente. Bien, vamos ahora con Luis, que es de Orihuela, que nos habla del tema este del valenciano y el catalán y de cuál de los dos, aquí viene polémica con este tema, lo aviso ya, cuál de los dos es anterior. Hay un fallo de base, que es considerar la lengua catalana anterior a la valenciana. Es que la primera gramática valenciana fue escrita en 1472 por Juan Esteve y publicado en 1498 en latín y valenciano. Y la primera gramática catalana fue escrita por Pompeu Fabra en 1902, creo, en 1912, una cosa así. Es que no hay color, es que el catalán mucho dinero ha costado para que se ponga por delante del valenciano. La lengua auténtica de la zona, la lengua romance del Mediterráneo es el valenciano. El catalán
es como el euskera batúa, el que lo estandarizó, que era el barcelonés, fue Pompeu Fabra. ¿Vale? Y aparte, más claro, es de 1400. Estamos hablando de 400 años de diferencia de una lengua con la otra. Ausiàs March, el poeta valenciano, era de 1400 y pico. Y escribía en valenciano, no en catalán. Es que ese es el gran problema. Se ha metido muchísimo de dinero por parte de la Generalitat Catalana durante estos últimos 40 años en afirmar que los países catalanes. Lo mismo que pasa con los de las islas, el mallorquín, el ibicenco o el menorquín, que son las lenguas diferentes. Yo te aseguro que yo entiendo perfectamente el valenciano y el catalán, y el mallorquín no me entero de nada. Y si te vas a oír valenciano del auténtico, que es el que se habla en la zona norte de la Sierra de Alicante, en Onil, en Alcoy, por ahí, se habla un valenciano auténtico. Y no tiene nada que ver con el catalán, nada. No solamente en cuestión gramatical, sino en muchísimas cosas. Por eso cuando este hombre planteaba, el contraescucha que planteaba, que también, bueno, las similitudes que hay entre el español de Castilla y el español de Argentina, pues se sigue entendiendo, pero es que tú no entiendes, si tú sabes hablar catalán, tú no entiendes a alguien de Onil. No lo entiendes, te lo puedo asegurar, porque yo hablo valenciano y no me entero tampoco. Y a un mallorquín, joder, nos costaba Dios y ayuda a entender a la gente que entendíamos el catalán y el valenciano. Yo te digo, es que esto es una cuestión de política, una auténtica cuestión política. Se puso por delante el catalán y lenguas catalanes, todas lenguas catalanas, como todas las del arco mediterráneo, cuando es mentira. O sea, la primera lengua fue el valenciano, que es de 1400 y pico. Se hablaba ya allí, ya había una gramática en 1450, no me acuerdo la fecha, hasta 1400 algo. Estamos hablando de 400 años antes de que el catalán se estandarizara, con Pompeu Fabra. Me parece que fue en 1912 cuando hizo la estandarización del barcelonés al catalán general, porque también había un montón de dialectos dentro de Cataluña, que eran dialectos, eso sí que eran dialectos. Es más, hay una historia, lo que pasa es que ahora mismo no sé cómo encontrarla, de por qué se empezó a hablar esa lengua por esas zonas. Porque ahí se hablaba, en la parte norte se hablaba occitano, que es de Locke, la lengua de Locke. ¿Y por qué se empezó a poner de moda el valenciano? Porque es que la universidad estaba en Valencia. En aquella época había mucho trasiego de estudiantes hacia Valencia para estudiar. Entonces, claro, el Locke se empezó a mezclar con el valenciano, el occitano, perdón. En fin, no sé, son problemas políticos que yo me atengo a la historia, y los lingüistas están, muchos de ellos, pues pagados por la Generalitat, que es algo que yo alucino. Pasa como con la historia, ¿eh? O sea, siempre el que más dinero tiene o el que gana plantea la historia. En fin, un abrazo, que estaré en breve. Bueno, antes de nada, que sepáis que Luis y yo ya nos hemos terminado conociendo. Nos conocimos en Murcia esta semana, conociendo personalmente. Es un tipo magnífico, que lo sepáis. Bien, yendo con el tema, Luis, la lengua romance del Mediterráneo es el italiano, que es la lengua romance más cercana al latín y además, digamos, la central. No es ni el catalán, ni el valenciano, ni ningún otro, ni el francés. Si hay una lengua romance del Mediterráneo, esa es el italiano, además es la más hablada de la cuenca mediterránea. Bueno, estaría el castellano, sí, porque también, obviamente, en Murcia o Andalucía, pues son castellano hablantes y es más hablado que si lo hacemos por número de hablantes, la lengua romance del Mediterráneo sería el castellano. Pero bueno, respecto al tema a la cuestión que has traído, que ya aviso que es muy polémica de si el valenciano es anterior al catalán, a ver, ambos provienen de la misma raíz, del latín vulgar, que se hablaba pues en la provincia romana de la Tarraconense, que abarcaba pues lo que es el actual noreste de España. Esto es lo que es la actual Cataluña, la actual Valencia, partes de Aragón. Luego, tras la caída del Imperio Romano, esto sucedió en el siglo V, el latín vulgar fue poco a poco, con lentitud, desgastándose y comenzó a evolucionar en diferentes lenguas romances.
en toda la parte occidental del imperio. Esto no solo sucedió en Hispania, sucedió en las Galias, sucedió en la propia Italia. Los italianos hablan italiano, que no es latín. Viene del latín y está muy cercano, pero es una lengua romance. En las zonas cristianas del norte de la antigua Tarraconense, las que estaban pegadas a los Pirineos, como los condados catalanes y las comunidades mozárabes del sur, que habían quedado ya bajo dominio del Andalus, bajo dominio musulmán, este romance, este latín ya desgastadísimo, continuó desarrollándose. A partir del siglo IX se empiezan a observar los primeros indicios de una lengua romance diferenciada en la región, con rasgos que separaban de otros romances que separaban a esta lengua romance que estaban haciendo de otros romances de Hispania, caso por ejemplo pues de lo que sería el leonés o el castellano y los del sur de las Galias, el occitano. En torno al siglo X, en los condados catalanes, se empezó a consolidar una lengua romance que los lingüistas identifican como protocatalán o algo así. No era catalán, de la misma manera que el castellano del siglo X no es castellano, de hecho nos cuesta entenderlo. Es el origen remoto de la lengua que hablamos hoy en día. De la misma manera que el castellano dentro de 1000 años no será como el nuestro. Las lenguas están vivas, no hay nada estable en una lengua, todo lo contrario. Los primeros documentos que muestran rasgos de esta lengua datan del siglo XII. El caso de las homilías de Orgañá, por ejemplo, que son unos sermones redactados en un romance ya diferenciado. ¿Podemos llamarlo catalán? Romance de esa zona, pues llamémoslo como nos dé la gana, pero vamos, sí que hay un hecho lingüístico y es que es un romance ya diferenciado. Estos textos que se encontraron en los Pirineos orientales se consideran los primeros testimonios literarios del catalán. Este romance proveniente del norte llegó a Valencia tras la conquista de la taifa de Valencia por parte de Jaime I, en el año 1238. Valencia y todo lo que fue posteriormente el Reino de Valencia fue repoblado, principalmente por catalanes y por aragoneses, que llevaron consigo los romances que hablaban. Ese habla debió adquirir seguramente términos del mozárabe local, lo que quedase, que ya sería muy poco en el siglo XIII, y del propio árabe, dando lugar a lo que hoy se conoce como valenciano. Los primeros textos en valenciano, documentos administrativos y legales, aparecen ya en el siglo XIV, habida cuenta de que aquello se había reconquistado en el siglo XIII, pues poco después. El tema es que en la Baja Edad Media Valencia prosperó muchísimo y eso trajo un apogeo literario, con figuras muy conocidas como Ausiàs March, por ejemplo, cuyos poemas están escritos en una lengua muy parecida a lo que se hablaba en los condados catalanes, o lo que se escribía por lo menos en los condados catalanes. Es decir, que en aquel entonces las actuales Cataluña y Comunidad Valenciana formaban parte de un mismo sistema lingüístico, con variaciones regionales. De modo que, desde un punto de vista estrictamente lingüístico, no se puede afirmar que el valenciano sea anterior al catalán, ni viceversa. Ambos evolucionaron de forma simultánea, a la vez, del mismo romance que se hablaba en esa zona de la península ibérica en el siglo XIII. Los textos más antiguos, en ese protocatalán que hablaba antes, son del siglo XII y preceden ligeramente a los primeros textos valencianos, pues que sea de finales del XIII, de principios del XIV. Pero vamos, esto se explica porque ese romance bajaba desde el norte. En resumidas cuentas, que son a grandes rasgos la misma lengua con diferencias dialectales, similares pues a las que puedan existir en el castellano entre los dialectos andaluces y los del norte de España, o lo que habla un zaragozano y lo que habla un bonaerense. Hablan el mismo idioma, pero con variantes dialectales. Las diferencias entre el catalán y el valenciano, lo que conocemos como catalán y el valenciano, no son muy grandes. Si te fijas, se limitan a variaciones fonéticas y no estamos hablando de lo que se habla en un pueblo concreto, sino de lo que hablan en las ciudades, de lo que se escribe, etc. Son variaciones fonéticas, léxicas, hay palabras concretas que yo al menos conozco. De tomaca es como se dice tomate en valenciano, frente a tomàquet, que es como se dice en catalán, o surtida, que es como se dice salida en catalán, y me consta que en valenciano dicen eixida. Pero la gramática y la estructura son esencialmente iguales. Yo no soy ni catalán ni valenciano, pero ambas lenguas me encantan, lo he dicho muchas veces. El catalán me parece la lengua más bonita del mundo, la manera en la que suena. Así que esto ni me va ni me viene. Pero vamos, tengo ojos en la cara y oídos aquí a los lados de la cabeza. Puedo, cuando oigo hablar a un valenciano hablando valenciano y a un catalán hablando catalán,
A ver, tienen acentos muy distintos, pero yo también tengo un acento muy distinto a un gaditano cuando hablo. Bueno, en fin, este programa, La Contracrónica, que se hace en lengua castellana, pasan por aquí acentos de todo el mundo hispánico. Acaba de pasar un argentino y antes un chileno, vamos, y tenemos cada uno hablando la misma lengua, cada uno tenemos un acento diferente y utilizamos palabras distintas. Os contaba antes, en Chile no se dice, bueno, en toda América no se dice móvil, se dice celular. Pues una cosa parecida. Y ya, si lees un texto en catalán y en valenciano, conoces una, pues entiendes la otra, sin problemas. A lo más que te puedes encontrar es con una palabra. Pero yo a veces me encuentro con mexicanismos y con colombianismos y con argentinismos que no entiendo. Una palabra. O, bueno, ¿qué digo? A veces me encuentro con palabras que no entiendo en Murcia. ¿Qué caray? El otro día estando en Murcia, no sé qué palabras me dijisteis que me reía mucho porque no sabía qué significaban. Así que aquí no hay debate lingüístico, Luis. Hay debate político. En Cataluña insisten en la unidad de la lengua catalana y consideran al valenciano como una de sus variedades, como un dialecto. En la Comunidad Valenciana, pues reivindican el término valenciano para destacar e insistir en su especificidad cultural e histórica, que, pues según ellos, les confiere identidad propia. Esta postura, como bien sabes, tiene mucho respaldo popular y también mucho respaldo político. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que es de la transición, reconoce al valenciano como lengua propia, junto con el castellano, claro, pero sin entrar en disquisiciones sobre su relación con el catalán, para que veas que procuraron sortear este tema saltándolo. No lo sé, ya lo he dicho en más de una ocasión, igual el problema es el nombre. A los valencianos no les gusta que les digan que eso que hablan es catalán y a los catalanes que eso que hablan es valenciano. No lo sé, todo lo que se me ocurre es que busquen un nombre de consenso. Claro, también tendrían que incluir a las Baleares, que forman parte de ese mismo sistema lingüístico. Bien, queridos, pues hasta aquí llega la contrarréplica de hoy. Me han entrado 5, si no he contado mal. 5 nada más y nada menos, que hay contrarréplicas que ya sabéis que solo me caben 3 porque son temas muy enjundiosos. Bueno, el de hoy también ha traído temas enjundiosos, pero he procurado darle un poquito más de ritmo para que me entrasen, pues eso mismo. 5 contraescuchas. Bien, queridos, pues con esto terminamos ya la contrarréplica de hoy domingo y me despido de todos vosotros. Hasta mañana.